Solamente antes de pasar a la siguiente ponencia, quisiera presentar a mi compañero del IMSS aquí en la conducción. Es el doctor Tomás Alcántara. Alcántara. Nos acompañan desde el Instituto Mexicano del Seguro Social, Julia Vázquez en la voz. Y sin más, pues vamos con nuestro siguiente ponente. Por favor, ayúdanos a... Gracias, Julia. Buenos días. Buenos días a nuestro auditorio. Buenos días a nuestros ponentes. A continuación, hay que recordar que el eje temático de este tercer día es salud mental, enfermedades crónicas. Lo que tenemos a continuación es una conferencia que se nombra Salud mental y enfermedades crónicas, impacto de la comorbilidad y por qué tratarlas juntas, y estará a cargo del doctor Tirso Ventura Fassi. El doctor Tirso es profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza y del Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón. Es especialista en psiquiatría, tiene una máster en psiquiatría legal y bioética por parte de la Universidad Complutense de Madrid, es doctor de medicina en la Universidad de Zaragoza y además es miembro del Comité de Bioética de Aragón. Doctor Tirso, buenos días, ¿cómo está? Adelante, por favor. Miren, muchas gracias a la doctora Julia Vázquez, al doctor Miguel Malo. Yo lo que voy a intentar hacer es compartir una experiencia de trabajo de cómo hacer un enfoque integral de los pacientes médicos con trastornos mentales, que es un poquito el tema de salud mental en enfermedades crónicas. El esquema que voy a seguir es, voy a hacer un pequeño resumen de lo que es el modelo biopsicosocial, el impacto de la comorbilidad, trastornos psíquicos, trastornos orgánicos, una propuesta que es las unidades de psiquiatría psicosomática y de enlace, como un enfoque integral de estas enfermedades de comorbilidad, un tema importante que es cómo enfocar los pacientes complejos, y daré una entrevista para poder evaluar estos pacientes complejos. Hablaré brevemente de un programa especial de psiquiatría de enlace, que es el programa de psico-oncología, y al final dos conclusiones. Miren, esto, como ven, es un tema muy complejo y ustedes conocen este cuento donde cada ciego veía una parte de lo que es el elefante y cada uno se quedaba con una visión muy diferente de en qué consistía un elefante según la parte que tocaba. Y esto es lo que nos suele suceder cuando hacemos subespecialidades o cuando vemos solo parte de un problema que es complejo. Y aquí me quiero, si esto les pasaba a los ciegos viendo un elefante, ¿qué no nos pasará a los médicos cuando, médicos, psicólogos, trabajadores sociales, cuando intentamos desentrañar qué es el ser humano o qué es la salud y la enfermedad? Ya un neurólogo, Damiaso, decía: el error de Descartes fue separar el cuerpo y la mente. El cuerpo no se puede separar de la mente y es el sustento que nos permite la conciencia, la capacidad de pensar. Pero a la vez el cuerpo es donde un pensamiento, una mirada, una sonrisa puede provocar ansiedad o tranquilidad, tristeza o alegría. He oído en este congreso, en esta la antigua o la ya conocida definición de la salud en un completo bienestar físico, mental y social. Aquí ya se hablaba de este modelo biopsicosocial. Con sentido de humor, un compañero definió la vida como una enfermedad crónica, tema de esta mesa, terminal y de transmisión sexual, por lo menos hasta ahora. Ramón y Cajal nos habló de que el hombre es un ser social, y él, que era también medio poeta, cuya inteligencia exigía excitarse por el rumor de la condena. Y un poeta como Ernesto Cardenal nos recordó que al final somos polvo de estrellas y al final seremos hidrógeno enamorado. Miren, el problema no es la ignorancia, como dice un profesor sueco, todos somos ignorantes. La ignorancia se sale reconociéndolo y preguntándolo y mirando. El problema es los prejuicios, y todos tenemos prejuicios, cuantos menos tengamos mejor, pero si nos quitamos prejuicios tendremos ganado por lo menos doble del camino para poder aprender, para poder saber. Esta reflexión es la que quiero yo hacer para decir:
el modelo biopsicosocial es un modelo vigente que propuso Engels, este neologismo, esta palabrota de biopsicosocial, en 1977, y era criticando el modelo tradicional, el modelo de la biomedicina, el modelo que decía que era todo biológico. Engels decía, y de acuerdo a la teoría general de los sistemas, que hay un sistema biológico, que hay un sistema psicológico y que hay un sistema social que influye en los otros y es influido por estos, es decir, que no se pueden separar. Y este modelo ha tenido éxito en cuanto que nos ha producido, ha generado mucho literatura científica, y también, sobre todo, lo que ha generado este modelo es guiar la clínica diaria como una aplicación del conocimiento que tenemos a las necesidades de cada paciente. Yo creo que este es el valor principal del modelo biopsicosocial, que se adapta a cada paciente en particular, o que nos dice hay que adaptar la orientación diagnóstica y el tratamiento a cada paciente en particular. 30 años más tarde de Engels, un psiquiatra, Fava, nos decía que seguía siendo vigente este modelo, que había que aventurarse fuera de la confianza exclusiva en la biomedicina y que teníamos que fijarnos en que hay que cambiar modelos, hábitos de vida, que la exposición a comportamientos en gran medida prevenibles eran las causas de la mayoría de los gastos sanitarios, por ejemplo, en Estados Unidos. Lo que nos viene a decir el modelo biopsicosocial es: la evidencia apoya que este modelo ha aumentado considerablemente en los últimos años, que hay beneficios en cambiar los estilos de vida y que en el tema que nos ocupa hoy de las enfermedades crónicas es especialmente importante. En enfermedades donde la curación no puede tener lugar y donde profesionales, cuidadores familiares de pacientes con enfermedades crónicas tienen una carga emocional que se ha convertido cada vez en más importante y que hay que tratar y que tenemos que saber evaluar y tratar. Perdón. ¿Cómo influyen estos modelos en la adaptación emocional? Perdón, ¿cómo influye el modelo psicosocial, biopsicosocial, en la adaptación emocional a una enfermedad crónica? Pues es como una mesa de 3 patas. Tenemos que atender o fijarnos siempre en cómo en evaluar estas 3 patas, si no se nos cae la mesa. Como ven, aquí hay diferentes, y se podrían añadir en cada apartado diferentes factores que hay que tener en cuenta. Yo no voy a entrar hoy en ello, pero siempre el no olvidarse de las 3 patas que constituyen el modelo biopsicosocial nos ayudará a un mejor diagnóstico y a un mejor tratamiento integral. Esto también es importante, el no evitar el riesgo de medicalizar una adaptación normal, evitar el riesgo el peligro de medicalizar, por ejemplo, como nos recordaba este profesor de la Universidad de Liverpool, el peligro de medicalizar la tristeza. Y él proponía que la única manera de evitarlo, en su opinión, es no utilizar el DSM-5, donde se han empezado a patologizar, por ejemplo, o a constituir reacciones patológicas, lo que constituye, por ejemplo, un duelo normal ante el fallecimiento de un familiar. Y hay que recordar, como nos decía Frankl, después al final hablaré en psicooncología de Frankl y la psicoterapia basada en el sentido, que vivir entraña en ocasiones sufrimiento, y aprender de dicha experiencia. El sufrimiento es una parte consustancial de la vida, como el destino y como la muerte, y esto no debemos de patologizarlo o medicalizarlo. Debemos de aprenderlo y debemos de ser profesionales que ayudan a evaluar lo que puede ser una adaptación normal o lo que puede ser una adaptación patológica y que por lo tanto necesita nuestra ayuda profesional. Un exceso de anestesia emocional tiene el riesgo de privar a la vida de sentido.
¿Cuál es la importancia de esta comorbilidad, trastornos físicos y trastornos mentales? Hay diferentes estudios, desde Lipowski, donde encontraba una alta prevalencia de comorbilidad psíquica en entornos médico-quirúrgicos, un 30 o un 50% en pacientes ingresados y un 25 o un 30% en pacientes ambulatorios. Y ya nos decía insuficientemente detectada e insuficientemente tratada. Aquí les pongo a Hughes y al doctor Antonio Lobo, maestro en nuestra especialidad en psiquiatría, que hicieron estudios y que han hecho estudios en Europa, donde comprobaron o corroboraron esta comorbilidad psíquica que precipita, agrava y complica el curso de una enfermedad somática, de cualquier enfermedad somática, lógicamente incluidas las crónicas, y que esto necesita diagnóstico y tratamiento. También, más recientemente, el estudio de Leveson confirma esta prevalencia. Esta prevalencia, hablamos de comorbilidad psíquica. En cada enfermedad hay estudios, y no les quiero cansar, epidemiológicos que corroboran en el cáncer de estómago, en el cáncer de páncreas, en el EPOC, en la diabetes, pero no vamos a cansarlo. Yo creo que no es el objetivo de darles estos datos. Esta comorbilidad de trastornos físicos y mentales es un problema médico de interés prioritario. Hay una alta prevalencia y incidencia incluso en la población general, y los datos nos indican que da la impresión de crecer. Esto empeora el pronóstico de cada enfermedad y la psiquiatría de enlace podría ayudar a enfocar, a tratar mejor este tema. A pesar de ser prioritario, no existe una clara estrategia de intervención nacional o internacional, y es por lo que paso a proponer algo que hemos propuesto aquí en España, el Grupo de Trabajo de Psiquiatría Psicosomática y de Enlace, como una disciplina innovadora, como una aportación de la psiquiatría al resto de la medicina. El lema de esta campaña que hemos empezado hace un año es: un hospital, una unidad de psiquiatría psicosomática y de enlace. Que cada hospital general, que cada hospital tenga una unidad de psiquiatría psicosomática o de enlace. En este libro, en un capítulo que coordinaba el profesor Antonio Lobo, habla de la importancia histórica de este tema. También los ingleses nos hablan de estas unidades, son indispensables y de crucial importancia. Y en este capítulo, yo les voy a dejar la presentación a quien me la quiera pedir. Habla de que en Europa las ideas de Jaspers nos decían que los seres humanos no solo necesitan explicaciones, también necesitan comprensión. En relación a los aspectos psiquiátricos en pacientes médicos, hay diferentes modelos psiquiátricos, y específicamente las perspectivas de la Johns Hopkins McHugh, que fue el maestro de Antonio Lobo, nos ayudan a entender mejor al paciente médico, no psiquiátrico, al paciente con una patología crónica, con una patología médica, y este modelo, estas perspectivas, de acuerdo según el modelo de enfermedad o el modelo de dimensión o el modelo de historia vital, son indispensables para entender esta comorbilidad de salud mental o de patología mental y de trastornos médicos o orgánicos. ¿Por qué una psiquiatría psicosomática es diferente a a lo propiamente psiquiátrico que estamos? Pues porque la psiquiatría es algo más que la esquizofrenia, que la depresión, que las drogodependencias, porque el perfil diagnóstico, el perfil de los pacientes que vemos en el Hospital General es diferente, que hay una grave, como hemos dicho, comorbilidad médica en estos pacientes, y que hay una alta proporción de pacientes complejos, de pacientes crónicos, que es preciso analizar de manera biopsicosocial. Ahora veremos un método que nos puede ayudar. Bueno, hemos publicado, junto con el equipo del doctor Lobo, varias
artículos. En este, por ejemplo, les pongo aquí un resumen. Hay una unidad específica, se preguntaba, de psiquiatría psicosomática o de enlace en el hospital, y vemos que pues solo había en el 58%, en el 41% no hay ninguna unidad específica, y es por lo que estamos apoyando esta petición de que haya en cada hospital una unidad de psiquiatría de enlace para tratar de manera integral estos pacientes. ¿Qué es lo que vemos en estos, como patología psíquica a los pacientes médicos para los que se nos pide interconsulta? Pacientes de medicina interna, de cirugía, pues aquí tienen un resumen de lo que hemos encontrado y se ha publicado en los estudios epidemiológicos que hemos hecho aquí en nuestro grupo. Hay programas, la necesidad específica de cada especialidad ha dado lugar a que haya programas específicos de enlace. Y los más frecuentes en España son, en primer lugar, de oncología, también de cirugía bariátrica, de neurología, de trasplantes, de unidad del dolor, etcétera, etcétera. Esta es una idea clave que les quiero explicar y contar. Es fundamental el equipo en estos estas unidades de psiquiatría de enlace, un equipo interdisciplinar. Lo oí decir ayer a la doctora Angelina, no recuerdo, y me hizo cambiar la presentación. Aquí poníamos equipo multidisciplinar y ella me convenció los argumentos que dio. El equipo debe ser interdisciplinar. Debe estar formado por un psiquiatra especializado, enfermero especializado, psicólogo clínico, psicología clínica, trabajo social especializado y cobertura administrativo. Es necesario unas mínimas instalaciones de despachos para poder atender a pacientes de manera ambulatoria, aunque la mayoría de los pacientes los atendemos al pie de la cama, en su especialidad, en su servicio. Una ubicación cercana, lógicamente, al entorno médico, quirúrgico y, como es normal, un sistema de financiación. Esto es una idea clave, equipo interdisciplinar. También no debe de centrarse solo en el hospital, ya que en atención primaria se ha visto que la importancia de la comorbilidad de enfermedades crónicas que hacen que los equipos de salud mental puedan ayudar a estos pacientes es fundamental. El tratamiento integral evita la fragmentación de la asistencia y disminuye los costes. Esto, aquí tienen un artículo reciente que nos demuestra, o por lo menos que da un argumento a favor de una atención integrada para mejorar y para la asistencia de estos pacientes. Evitar complicaciones, evitar discapacidad, evitar que haya mayores costes, en resumen, una mejor calidad de asistencia y calidad de vida de los pacientes. Esto es otro artículo donde vemos, se demuestra la disminución de los costes en las unidades, de los costes de la atención global. Que haya unidades de psiquiatría de enlace mejora y disminuye los costes de la atención de estos pacientes con comorbilidad. La necesidad de esta subespecialidad o esta disciplina nos ha dado lugar también a ubicar qué debería de incluirse en la formación de los residentes, de los psiquiatras, para qué medidas o qué capacitación específica necesitan estos profesionales. Y este es un artículo que publicamos junto con el coordinador del grupo de trabajo, que es Ignacio Gómez Reino. Las destrezas especiales requeridas en psiquiatría psicosomática y de enlace son, primero, pues, conocer la comorbilidad médica, que muchas veces complica la evaluación, el diagnóstico y el tratamiento de estos pacientes. La evaluación, sobre todo, de la esfera afectiva.
lo más frecuente en psiquiatría de enlace es primero el síndrome confusional delirium, segundo la depresión, tercero los problemas que puede haber en las relaciones entre el paciente, el médico, en el equipo. También la evaluación cognitiva, la valoración de la capacidad mental para tomar decisiones, algo en lo que hemos trabajado en los últimos años, interacciones farmacológicas, psicoterapia intensiva y cuidados paliativos integrales. Como digo, en los últimos años, les paso por encima, hemos trabajado en la validación de entrevistas para valorar la capacidad de salud mental, para tomar decisiones. Hemos escrito algún librito y si quieren en español, en la revista que dirige el profesor Diego Gracia, la evaluación de la capacidad y sus problemas, pueden encontrar qué es lo que hemos aprendido en los últimos años. Miren, una cosa práctica que yo propongo a los compañeros que trabajan como psiquiatras de enlace en los hospitales generales. A un paciente yo les suelo preguntar, pacientes que suelen ser mayores de 60 años, dos preguntas claves. ¿Cuántos años tiene? ¿En qué año nació? Si fallan las dos, atención, luz roja, hay que evaluar mejor si estamos ante un paciente con deterioro cognitivo. Aquí tienen el artículo y si quieren pueden acceder a él. Dos revistas importantes de investigación en psiquiatría psicosomática y de enlace son tanto el European Journal de Psiquiatría, que crea una nueva sección de psiquiatría psicosomática, y la revista de Psicosomática y Psiquiatría que dirige el profesor Farré de Barcelona. La psiquiatría post-COVID, en un reciente artículo del doctor Vieta y Celso Arango, nos decía, nos va a marcar y se espera un mayor reconocimiento en la importancia de esta disciplina. Yo creo que el futuro inmediato nos va a decir la importancia que tiene esta subespecialidad, esta disciplina. Pacientes complejos. Brevemente les voy a decir, esto es un problema vital actualmente. Son pacientes que necesitan una evaluación especial, pacientes crónicos, y que hay que hacer una valoración biológica, psicológica, social y de utilización de servicios. La doctora Elena Lobo, enfermera, ha validado esta entrevista internet que nos permite en 15 minutos y mediante evaluación por enfermería unas dimensiones que hacen una valoración integral. Aquí tienen un ejemplo de aspectos biológicos, psicológicos, sociales y de atención sanitaria, que nos permite ver de manera muy práctica, muy visible, cuál es el enfoque para hacer en cada caso concreto, en cada paciente concreto. Y por último, les voy a hablar de un programa de psico-oncología. Yo tuve el honor y la suerte de poder compartir unos meses con el profesor, el doctor William Breitbart, y conocer también a la doctora Jimmy Holland, que es la fundadora, la que se considera, aunque ella decía no, a mí no me digan fundadora, ni madre de la psico-oncología, decía. Yo madre ya tengo 5 hijos, no necesito ser madre más. Y ella decía, he sido una de las que inició el tema de la psico-oncología. Es esta señora que está a la izquierda. Esta era una doctora psiquiatra, la doctora Jimmy Holland. El doctor Breitbart, también psiquiatra, nos habla de un diagnóstico y tratamiento integral en los pacientes con cáncer, donde hay que valorar síndrome confusional, habilidades de comunicación con el paciente, psicoterapia, que alivia una psicoterapia que la ha desarrollado el doctor Breitbart, basada en la psicoterapia centrada en el sentido, que mejora el malestar psíquico y la calidad de vida de los pacientes. Hay que aprender, y por eso debe haber un psiquiatra fundamental, tratamiento psicofarmacológico en pacientes, y la doctora Jimmy Holland proponía integrar como el 6º signo vital, preguntarle al paciente, aparte que se le pase la temperatura, se le tome el pulso, se le tome la tensión arterial, también simplemente el termómetro de distrés
que es decirle al paciente, ¿usted qué tal está de ánimo? De 0 a 10. Es fundamental preguntar a un paciente, a cualquiera, pero más en pacientes oncológicos. Es por lo que les pongo que yo claramente he aprendido que con el doctor Breivard estas unidades de psicooncología integran estos tres aspectos: biológico, psicofarmacológico, social, psicosocial y de psicoterapia. Sí. Esta es una publicación que hemos hecho recientemente y que el que esté interesado se lo podemos pasar. Hay un grupo FIPOL, el doctor Óscar Galindo y la doctora Rosario Costas están en él. Y como decía, esta mesa de tres patas no nos debemos de olvidar ni de la pata biológica, la pata psicológica, ni la pata. Tiene que estar siempre integrada. Es, digamos, solo lo que de manera pedagógica nos utilizamos. Como resumen, en un equipo interdisciplinar el psiquiatra debería estar particularmente entrenado en la capacidad de evaluar, discernir y comprender la importancia simultánea de factores biológicos, psicológicos, sociales y éticos, tanto en la génesis y manifestación de los síndromes psicopatológicos como en el abordaje diagnóstico y terapéutico integral de los pacientes y sus familias. Las unidades de psiquiatría psicosomática de enlace constituyen una aportación innovadora y de progreso desde la psiquiatría al resto de la medicina. Por esto defendemos la propuesta de una unidad de psiquiatría psicosomática y de enlace en cada hospital. Muchas gracias. Aquí tienen mi email y ya que se cumple el centenario del fallecimiento de Dostoyevski, una frase donde nos recordaba Dostoyevski: la humanidad puede sobrevivir sin ciencia, sin mar, sin pan, pero sin belleza no puede. Tienen aquí mi email, cualquier cosa estoy a su disposición y gracias de nuevo. Ha sido un placer. Si tienen alguna pregunta, espero sus preguntas. Sí, doctor. Excelente esta última frase. Doctor Ventura, le envían bastantes felicitaciones por el tema que ha abordado. Hay bastantes preguntas, pero retomaremos una en esencial. Tenemos ahí 2 minutos 20 para poder contestarla. En México tenemos pocos psiquiatras. ¿Pudieran otras especialidades hacer las funciones del psiquiatra de enlace? Yo creo que tiene que ser un médico, fíjese. Yo creo que debe ser un médico. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el médico históricamente somos la profesión que nos hemos o deberíamos de preocuparnos por. Yo les digo a los estudiantes de medicina, deberíamos de tatuarnos en la frente primum non nocere, lo primero no hacer daño. Eso es lo primero. Si podemos curar, curar. Si no, aliviar, siempre consolar. Estos siguen siendo los fines de la medicina. Por eso creo que un médico debería ser un psicólogo, un trabajador social, un biólogo. Tienen una visión de una parte de la mesa, de esa mesa de tres patas. Es mi opinión. Por un médico yo creo que sí debería, sí podía, y deberíamos todos los médicos integrar este modelo biopsicosocial. Engel no era psiquiatra, Engel era un internista el que dio por primera vez esa visión. Pero bueno, es mi opinión. Yo estoy dispuesto, como la compañera creo que me hizo cambiar de multidisciplinar a interdisciplinar, creo que era psicóloga, estoy de acuerdo con ella. Ok, muchas gracias, doctor. Han llegado muchas preguntas del público, se las haremos llegar vía correo, por favor, para que las revise. Le agradecemos mucho por su participación. Esperemos contar nuevamente con usted en el año 2022. Cuando ustedes deseen. Gracias y muy amables por su invitación. Excelente día, doctor. Gracias. Espléndido. Gracias, doctor Tirso.